Oportunidad de escuchar tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de tener más conocimiento de ti. Queremos comer de ti. Bendice, Señor, como has bendecido estos días, este tiempo que sea fructífero para nosotros, que nuestros sentidos espirituales estén atentos y que la palabra sea clara y que sea como un sello en nuestro corazón. Gracias por permitirnos escuchar a Pastor Edwin. Gracias por todo lo que le das y por lo que nos permites saborear de lo que le has dado a él. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Gracias. Bueno, muy bien. Voy a abordar la última separación hoy, que es la separación de Isaac. Entonces, esa sería la séptima, entendiendo obviamente de que allí se consuma en esa separación, en ese suceso de la vida de Abraham que todos hemos oído, hemos predicado, bueno, de todo. Entonces, en esa última separación, cuando Dios le pide a Isaac, se consumó la fe. En Abraham se consumó ahí la fe, y entonces esa misma fe quedó plantada, quedó sembrada en el alma, en el espíritu de la humanidad, que después de Abraham había de nacer. Por eso en Abraham serán benditas. Dios le habla en futuro, en ti me serán benditas. Hablando Dios de este momento, del momento en el que Abraham había de mirar la forma visible en su vida, la fe de Dios, porque, digamos, siempre hemos hablado de la fe como algo tan elevado, tan eterno, y a veces dentro de ese argot, de esas palabras que usamos, de ese lenguaje, la gente termina no entendiendo qué es fe, aunque inicialmente la fe no necesita ser explicada, amados, y eso tiene que ser claro también. La gente a veces necesita entender para obedecer, y Dios no funciona así. No necesitamos entender para obedecer, necesitamos creer para obedecer. Una vez nosotros creemos y obedecemos, la explicación viene después. Dios primero no explica, Dios primero necesita que creamos, luego explica. Es más, eso está en Isaías también, creo que es en el 43 o en el 44 de Isaías, donde dice que Dios primero hace todo, le pone punto final a todo, diseña todo, le da un principio y un final a todo, y luego regresa al principio. Así lo describe Isaías. Entonces, esa ha sido la dinámica de Dios siempre, seguirá siendo la dinámica de Dios siempre, y mientras haya fe en la tierra, Dios seguirá actuando, impartiendo su vida y trayendo revelación, iluminación al espíritu humano a través de esa misma metodología. Es la metodología de Él. Por eso es tan incompatible con el pensamiento y filosofía humana, porque la mente humana, el alma, digamos, la mente carnal, la mente del hombre natural, eh, se cambió su diseño, cambió su estructura. Y por eso se habla siempre allí de que el hombre natural vive comiendo del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, donde los argumentos son lo más importante, donde la retórica es lo más importante, donde la capacidad de cohesión de ideas humanas conlleva pues un factor de entendimiento de las cuestiones pues eminentemente humanas, pero en Dios no es así. Dios no te argumenta primero. Es más, en las páginas de la Biblia y de toda la Biblia, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, vemos que Dios jamás argumentó nada al inicio. Simplemente Dios vació su palabra en la creación. El que podía identificar esa iluminación y revelación simplemente obedecía a la iluminación de lo revelado, y en el trayecto de recorrer en esa iluminación, en esa revelación, se iba entendiendo las cosas. Nunca ha sido al revés. Por eso el mismo capítulo 11 de Hebreos, que es un pasaje bastante exacto con respecto a la descripción de la fe, donde vemos toda la progresión de la fe en la humanidad hasta llegar a Cristo, nos dice allí, entre otras cosas,
por la fe entendemos. Por la fe entendemos. Ese es esa es una capacidad que es del espíritu, no es del espíritu humano, del espíritu de Cristo en nosotros, no es del alma humana. El alma no puede jamás ni podrá por la fe entender nada, porque en la estructura del alma sin Cristo, el alma necesita, como dije antes, primero comer del árbol del conocimiento. Y el árbol del conocimiento le permite al alma una progresión de argumentos. Por eso mismo el apóstol Pablo, hablando a los romanos, les decía que el evangelio que él predicaba, que la palabra revelada a Pablo, que luego se convirtió en su evangelio, por eso él dice conforme a mi evangelio, porque fue una experiencia práctica, pragmática de vida, a pesar de todas las circunstancias y vicisitudes que podemos nosotros enumerar en la vida de Pablo. Pablo jamás se conflictuó por lo que le sucedió, y como nunca se conflictuó, tenía toda la autoridad de decir a los que aman a Dios todo les ayuda bien, porque nunca tuvo conflicto. Bueno, Dios mío, ¿por qué me azotan? ¿Por qué en Acaya me apedrearon? ¿Por qué en Filipos me encarcelan? ¿Por qué Juan Marcos se desanima? ¿Por qué me mordió la serpiente? ¿Por qué naufragó el barco? ¿Por qué mi familia no me quiere? ¿Por qué me descolgaron del muro? ¿Por qué me Sí, entonces el alma siempre entra al mundo de los por qué. ¿Por Porque qué esa no es su me estructura. casé? ¿Por qué no me casé? Ajá. ¿Por qué no me han traído una taza de café? ¿Por qué no me han traído? Entonces, el mundo de los por qué es una cosa bastante complicada, pero no podemos tampoco nosotros mm, volvernos insensibles a esa naturaleza humana. Digamos, esa es la naturaleza humana y pues que Dios tenga compasión y nosotros tener misericordia también y ser compasivos con esta gente que está bien, pero bien perdida, amados. Así que eh, eso que acabo de decir como marco para entrar a esta separación, a la separación que Dios le pide surta a Abraham. En las anteriores ustedes ven que, por ejemplo, vete de tu tierra y de tu parentela implica un desprendimiento de muchas cosas, la mayoría de las cuales de pronto no dependen absolutamente de Abraham. ¿En qué sentido no dependen de Abraham? Porque son cosas externas. Tu tierra, tu parentela son cosas externas. Muchas veces en la vida familiar, en la vida eh, terrenal, cultural, hay cosas que no dependen de nosotros, es parte de la cultura. Por ejemplo, el ejemplo que estamos acá, el tomar café. Algunos que no tomen café un día les duele la cabeza y si no toman café 2 días, pues peor, siente, ¿ya? Y eso, pues, digamos, es una cosa de cultura. ¿Ya? A usted le gusta el café. Yo no tengo problema si hay o no café. A mí me pueden dar agua aromática, jugo, agua de panela, Aguardiente. café, agua tibia, tía. Sí. Entonces, digamos, no me duele la cabeza si no tomo café 3 días seguidos. Sí, no me siento así que me da taquicardia, como el maestro Joel que dice, no, no, el café, ¿dónde está el café? Y se pone como zombie el maestro Joel. Entonces, pero Sin son café no puede cuestiones agradar al culturales, Señor. eso. Que no puede Entonces, agradar al Señor. eso, sin café es imposible agradar a Dios. Bueno, yo diría que esa separación, vete de tu tierra, de tu parentela, vete de Lot, vete de Egipto, vete de Agar e Ismael, no tienen mayores conflictos, aunque revisten un grado de decisión personal de soltar. Lo más terrible para el alma es soltar, amados, soltar, dejar. Por eso, frente a la pérdida de un ser querido, esa, por ejemplo, es lo máximo de soltar del alma es una pérdida de un ser querido, que tiene, como dice el maestro Joel, que hizo morada en tu alma. Por eso es que aquí viene una cosa importantísima. Cuando uno de aquellos que decía Pablo, los que duermen en Cristo, ahí no hay desprendimiento. Diríamos, hay un desprendimiento del alma, pero no hay desprendimiento porque tanto la persona que
se va de este mundo y duerme en el Señor, está sembrado en Cristo, en la dimensión de lo eterno, como nosotros que quedamos estamos sembrados en Cristo. Lo que pasa es que ya hay dos conciencias distintas. El alma extraña a la persona, el alma extraña el ambiente que la persona provoca. Por eso es que esta separación de Isaac es definitiva, amados. Esta separación que Dios le demanda a Abraham, sí implica absoluta y total decisión de Abraham, obediencia a lo máximo. En las otras no, por eso tú ves, bueno, me separo de Egipto, pero primero voy a Egipto. Me separo de Agar e Ismael, pero les doy unas bendiciones, les doy un poquito de la herencia para que se vayan y como que quiero que se vayan, pero no se van. ¿Sí? Pero acá no. Por eso esta separación de Isaac es el punto de no retorno de la fe, que digo yo. Cuando nosotros arribamos a esa fe madura, a la fe del Hijo de Dios, a tener la conciencia de la fe del Hijo de Dios, el llegar a esa conciencia, amados, es un punto de no retorno, no hay reversa. Eso es como tirarse de 500 metros de altura solo con un paracaídas y decir, bueno, aquí estoy en las manos de Dios, ojalá abra el paracaídas. Así es la fe. Usted ya se lanzó. No sé si ustedes se han subido a montañas rusas, a estos juegos de atracciones mecánicas. Aquí en Colombia, en Armenia, los que han ido, hay una montaña rusa que es una de las más vertiginosas de Latinoamérica, se llama Cráter. Y cuando estuvimos allí con mi familia, invité a mi hijo, invité a mi esposa y nadie me siguió. Yo no soy amante de la adrenalina ni de esas atracciones, pero tenía un desafío personal porque temo a las alturas. De un tiempo para acá, o sea, después de los 40, como que empecé a temerle a las alturas y tenía un reto personal. Dije, yo debo subirme allí, debo matar este miedo, lo mato ahí, ahí es la forma donde lo voy a matar de una vez. Porque aparte de que te descuelga de a 340 kilómetros por hora durante 6 segundos o 7 segundos, donde tú sientes una cosa, te pone patas arriba a esa velocidad. Y ahí fue que, digamos, entendí y traigo a colación eso. La fe es así, ya te subes allí y te aseguran todo y ya hay un momento que el encargado te dice, ¿se quiere bajar? Hay gente que se baja, que en ese momento se arrepiente y se baja. Y él iba preguntándole, ¿está seguro que quiere subirse? ¿Sí leyó las indicaciones? ¿Sí leyó todo lo que dice a la entrada? Sí, sí, señor. ¿Está seguro que se va a subir? No sufre del corazón, ¿no? Usted no es cardíaco, ni tiene marcapasos, ni tiene operaciones, ni tiene placas, ni se ha descaderado, ni se le cae la mandíbula. No, no, señor. ¿Está seguro que se va a subir? Sí, señor, me voy a subir. Así, acá con Abraham es exactamente igual. Por eso ve al monte no recuerdo cuál monte era acá. Bueno, pero para el caso práctico es la misma montaña rusa. Vaya a tal monte donde yo le voy a decir y allá se va a subir y allá va a dejar sus miedos, allá va a matar todo. Y si se mata con todo, pues igual para el caso práctico, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Entonces, en esta separación que Dios le llama a hacer a Abraham, que está en el capítulo 22 del Génesis, hay unos detalles que me parecen a mí relevantes mencionar. Empezando porque el capítulo 22 empieza así. Aconteció que después de estas cosas. Y entonces ahí es donde yo les digo, amados, que en el tránsito de la fe, como lo expuso el maestro Joel, que me encantó, inclusive estoy haciendo un pequeño bosquejo que lo he titulado en honor al maestro Joel, El viaje de la fe, porque ese título el maestro Joel lo puso acá, que la fe es como un viaje y evidentemente es un viaje. Para Abraham fue un viaje, porque es que la palabra de Dios produce movimiento. Entonces, es un viaje, sí. Cuando a ti se te entrega la palabra de Dios, cuando viene revelación Cristo, entonces empieza un movimiento, amados, en nosotros. Al pueblo de Israel, por ejemplo, se lo traducen las jornadas. Vino Moisés, les habló y donde, bueno, movimiento, nos fuimos. A Gedeón, a Jefté, a Débora, a Barak, a Ruth, a Boz, a Noemí, movimiento, vámonos. O sea, la palabra de Dios jamás nos deja estar estáticos. Entonces, en este viaje de la fe, aquí llega Abraham, pues va llegando, diríamos, a ese punto donde Dios le había dicho, a una tierra que yo te mostraré. Pero no podía ver la tierra que Dios le iba a mostrar, sino después de estas cosas.
Nosotros creo que tenemos un después de estas cosas también, en donde no solo confluye la fe. Yo creo, amados, que en ese después de estas cosas que nos sucede a todos y que nos sucedió a todos, el asunto es que viene ahí a manifestarse el ministerio de la reconciliación, que es uno poder desde Cristo, desde el perdón de Cristo, desde el amor de Cristo, la fe de Cristo, todo, uno hacer ese recorrido al pasado y volver acá y no venir afectado, dolido, por lo que sea que nos hayan hecho. Ahí es que la sanidad es esto que predican algunos locos, pero que no entienden, la sanidad del alma, ¿no? Dicen sanidad interior, dicen. Acá hablan de eso, de sanidad espiritual o sanidad interior, le dicen, y lo llevan a retiros, a encuentros, reencuentros, posencuentro, la venganza del encuentro, el encuentro contraataca. Todo eso hacen acá, pero la gente sigue en el mismo círculo y nunca se sana el alma. Uno los ve siempre en la misma inmadurez, en la misma rebeldía, en la misma cara de plátano. Bueno, no son maduros, son cristianos absolutamente débiles porque les alimentan es los temores del alma en esos ámbitos. Pero sí importante, amados, de considerar que aquí en la vida de Abraham no solo va a llegar al punto máximo de gloria, la fe, en la expresión hasta que apareció Cristo, porque la fe de Abraham se impartió inclusive hasta el mismo Cristo. Por eso Abraham se gozó de que había de ver mi día y lo vio. Antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces ahí está, o sea, la misma fe de Abraham es la fe del Hijo de Dios, pero en Cristo se consumó y se impartió ya no solo por Abraham, sino por Cristo. Cristo consumador y autor de la fe. Pero entonces, no solo eso, sino que aquí, después de estas cosas, surge el tema también de cómo nosotros entendemos la reconciliación. Muy bien, entonces dice, después de estas cosas, Dios probó a Abraham. O sea que sin que Abraham descienda a Egipto, sin que Abraham mienta, sin que Dios lo salve, sin que tenga que irse a Agar, Sara, y bueno, y todo lo que hemos visto, no puede Dios determinar el nivel aceptable o mínimo o el estándar mínimo en donde la verdad de la fe se empiece a manifestar. Digo esto ¿por qué? Porque creo que toda persona, todo creyente empieza un tránsito desde mi fe o la fe religiosa que yo tengo o lo que me imagino que es fe hasta llegar a la fe del Hijo. Ese es un proceso, amados, de depuración. Eso es lo que vemos aquí en la fe de Abraham. Por eso aconteció que después de estas cosas Dios probó. Y acordémonos que Dios no prueba personas, ni esto es personal, porque Dios me ama mucho, porque Dios no me quiere, porque no, esto no es personal, sino que es una cosa generacional. Y por eso aquí dice que Dios probó a Abraham. Pero también la palabra de Dios dice para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza. Entonces está clarísimo ahí la concatenación o es concordante absolutamente con la teología, diríamos, del nuevo pacto, en donde Dios dice que Él prueba la fe para que en ese cascarón donde está metida la fe pueda salir la fe traducida en honra, gloria, alabanza, en virtud. Entonces dice que lo probó de esta manera. Él respondió, entonces dice Abraham respondió diciéndole, aquí estoy, Señor. Y Dios le dijo, toma a tu hijo, a tu único. Y entonces aquí es donde Abraham debe, digo yo, mirar cómo toda la experiencia adquirida espiritualmente. Acordémonos que Abraham pues no tiene pastor, no tiene iglesia, no se congrega, no le hacen liberación, no lo andan ungiendo, no tiene grupo de alabanza. Él tiene un montón de guerreros, criados y una señora viejita que anda con él para todo lado. Bueno, y tiene vacas, ovejas, eso sí, pues el viejo tiene muchas posesiones. Pero aquí vemos que Dios, aparte de todo ello, le dice, toma a tu hijo, a tu único. Y aquí viene una identificación que Dios reconoce es lo que la palabra de la promesa engendró en Abraham. Por eso habrá cosas, amados, en nuestra vida y evidentemente hay cosas, circunstancias en nuestra vida que se lo voy a decir en griego puro. A Dios no le importan, ¿sí?
pero mira, Señor, cómo sufro. A veces yo predicando esto le digo a la gente, lo voy a animar a que siga orando. A Dios no le importa lo que a usted le pase. A Dios no le importa si lo van a echar del trabajo. Y entonces hay gente que, esto lo hago con los discípulos, ¿no? Obviamente, esto no se puede decir, ustedes saben, en un culto general, porque a lo mejor la gente sale dolida diciendo que uno no tiene amor, que este pastor está de hereje, que se endemonió o en el peor de los casos me atacó un espíritu de error. Pero aquí ves que Dios solo reconoce lo que su palabra engendró. Ahí está, tu único, tu hijo, tu único. Y así ahorita nosotros de pronto bueno, por indisciplina, porque no hemos observado este tipo de cosas, ¿qué encontraríamos en nuestra vida si nos ponemos a analizar qué de nuestra vida se le importa a Dios y qué de nuestra vida Dios nos responderá con a mí qué me importa? Porque ustedes saben que evidentemente Dios solo se identifica con todo aquello que tiene su naturaleza y su naturaleza es Cristo. Así que todo lo que esté en Cristo, fundamentado en Cristo y donde Cristo sea preeminente, pues es lo que Dios financia, lo que Dios sana, lo que Dios levanta, lo que Dios prospera, lo que Dios ilumina. Toma a tu hijo, a tu único Isaac, a quien amas. Aquí le toca una parte importante, ¿no? Eh, Parece que para Dios sí era importante allí el sentimiento que Abraham tiene a Isaac, porque pues aquí le reconoce que lo ama, pero lo ama, ¿por qué? ¿Por qué ama Isaac, por qué ama Abraham a Isaac? Porque él ya está viejo y es el hijito de sus entrañas, es el menor, y bueno, caeríamos en el romanticismo paternal nuestro, ¿no? Es que este es el menor y yo siempre quise una niña, como en mi caso, ¿no? Yo quería una niña y ay, el pastor mira por esa niña y esa niña no se la toquen. Y claro, yo la amo. Y entonces para Dios diríamos, a ver, vamos a ver qué parte de ese amor es mi amor, porque si el amor que sientes por tus hijos no es el amor de Dios, tampoco alcanza, amados. Entonces, esa es una parte sí dolorosa y complicada que decir acá, sobre todo cuando tenemos hijos. Por eso es el amor de Dios que fue derramado en nuestros corazones, no es el amor de mi alma, no le sirve a Dios el amor de mi alma. No le sirve todo lo que mi alma diga, sienta, ore. Y bueno, por eso es que las lágrimas no conmueven a Dios. Está, sí. Entonces dice, eh, toma tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría. Ahí está la tierra de Moría, sí, estaba bien yo. Y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. La figura de montes es importante, ¿no? Para los patriarcas, porque un monte representaba el dominio, el lugar donde se podía dominar una vasta extensión. Entonces Dios no lo manda a la llanura, no lo invita a que vaya por allá abajo, no, le dice, ve a la tierra tal, ¿sí? Porque esa tierra de Moriah, si ustedes la ven allí, no tengo el tiempo, amado, de pronto de traer un mapa y mostrarles todo, pero usted lo puede hacer y el ejercicio es bastante interesante. Cuando usted ve todo el territorio donde habrán desde Ur hasta el encinar de Mamre y luego a la tierra de Abimelech, que es donde terminó viviendo, ustedes ven ese mapa y ven la tierra de Moria y es una tierra solitaria, diríamos, donde desconocida absolutamente para Abraham. El significado de Moria, bueno, no tengo aquí mi diccionario bíblico ahorita, pero la tierra de Moria es un lugar donde Abraham nunca ha estado. Y aparte de ello, Dios le dice, cuando estés allí y solo cuando estés allí te voy a decir dónde debes ir. Entonces, digamos, ahí es donde Dios muchas veces con su palabra, con el movimiento que produce el Evangelio, porque el movimiento que la palabra de Dios produce, pues obviamente se llama obediencia. Movimiento, obediencia. Listo, obediencia, ¿qué es? Dios en acción. Cuando yo me pongo en movimiento en lo que Dios demanda. Aquí vemos esa parte en la vida de Abraham. Y dice entonces que Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, tomó consigo a dos de sus siervos, jóvenes, y a Isaac.
Parece que acá el término joven allí se refiere como que a la misma edad de Isaac. Entonces parece que esos criados eran los amigos, por así decirlo, de Isaac, con los que se había criado y con los que Isaac aprendió muchas cosas. Acordémonos que se cree allí que tenía entre 14 y 17 años, ¿no? Isaac. Entonces era dentro de la cultura allí, había sido ya destetado, obviamente, pero era un niño todavía, era un semi-adolescente. Entonces, bueno, se los lleva a estos dos muchachos y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Y aquí viene, al tercer día, cuarto, el versículo 4, al tercer día. Una figura importante con respecto al tercer día. Dice ahí que al tercer día miró, al tercer día. Por eso, cuando hablamos, la figura del tercer día en la Biblia o del número 3 en la Biblia es una figura importante, porque en ese tránsito, por ejemplo, al tercer día fue que el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, se le caen las escamas y puede entender la iluminación de lo que le había sucedido. Mientras eso no se dio, él no entendió nada, sino que estaba en total ayuno, en total meditación y no entendió. Estaba en tinieblas, en oscuridad. Y aquí a Abraham le sucede lo mismo. Al tercer día alzó sus ojos y vio el lugar, dice. Entonces vio el lugar de lejos y entonces Abraham aquí, cuando él ya vio el lugar, le dijo a sus siervos, ustedes espérense aquí. Iremos con el muchacho hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Interesante eso, porque allí la fe, amados, yo puedo decir, ¿cómo identificamos una fe madura? ¿Cómo identificamos una fe real? ¿Cómo identificamos una fe acorde al Evangelio? ¿Cómo identificar en mi propia vida una fe conforme a lo que Dios ha determinado que me debe suceder? Porque eso es una expresión importantísima. En Apocalipsis dice que la revelación de Jesucristo es para darle a conocer a sus siervos las cosas que deben suceder. En Corintios, el apóstol Pablo habla de ese poder o capacidad de anticipación. Me estaba entrando una llamada, ya la rechacé. En el poder de anticipación, amados, que el evangelio, que la palabra y la mente de Cristo nos da. El apóstol Pablo en Corintios habla, ¿no? Diciendo que antes bien, como estaba escrito, cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, cosas que nadie se ha imaginado, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. En el Evangelio de Juan también habla cuando Jesús anuncia la venida del Espíritu Santo, usando el término parácletos o paraclito, diciendo que cuando el Espíritu Santo venga, Él os recordará todas las cosas y os enseñará todas las cosas que han de suceder. Digo esto para que nosotros podamos identificar la fe madura, cuando vamos madurando a la fe, cuando se ha formado en nosotros la fe del Hijo de Dios, cuando en la capacidad de lo que hablamos nos anticipamos a lo que Dios va a hacer. Eso le pasa a Abraham aquí. Acuérdate que Dios ya definió a Abraham como profeta. Y en el viejo pacto o en el Antiguo Testamento, el profeta era un vidente. Y su capacidad vidente se reflejaba por lo que él identificaba y hablaba. Esa es una realidad en toda la dinámica profética del viejo pacto. Dios en el espíritu de los hombres, inclusive de unos profetas por allá que había también que habían aprendido a imitar, se movía de esa misma manera. Ellos vaticinaban, ellos evidenciaban no posibilidades, sino una posibilidad. Hay un suceso ahí, creo que es con el profeta Micaías, un suceso tan exacto, amados, cuando decretó la muerte, cuando Dios decretó en la eternidad exterminar ¿cómo se llamaba este? Acab, creo que era, sí, en donde dice, yo miré el ejército de Jehová, este Micaías que profetiza la derrota, donde dice que Micaías mira, y la figura que él miró, anticipándose, fue que había un gran ejército y todo el mundo estaba ahí, pero él al principio distorsiona, ¿no? La profecía, porque como había 70 mentirosos profetizando, dijo, pues yo para qué les llevo la contraria a estos locos.
Entonces, como sabía que Micaías nunca profetizaba bien, sino que profetizaba mal, entonces alguien lo abofetea y le dice, dinos la palabra que Dios tiene. Entonces dice, ¿quieres oír la palabra de Jehová? Te voy a dar palabra de Jehová. Esto es lo que va a suceder. Y entonces ahí fue donde alguien, por eso te digo, alguien en la fe dice, ahí ves los dos niveles de fe. La fe está del hombre viejo, porque el viejo hombre tiene fe. Claro, el viejo hombre tiene fe. La fe es una estructura del alma, pero no es la fe del hijo. O sea, no podemos hablar de fe en términos generales, porque el viejo hombre tiene fe, sí, tiene una creencia, se llama especulación, se llama imaginación. El viejo hombre cree que cree. Por eso es que nosotros tenemos una fe preciosa mucho más que el oro. ¿Ya? La fe, la creencia, la religiosidad, esa capacidad del alma sin Cristo de edificar altares o iconoclasia para sentir seguridad, esa es una dinámica. Por todo el mundo tenemos símbolos que para las gentes, los pueblos tipifican seguridad. Tenemos edificios gubernamentales, tenemos grandes edificios de control fiscal, etcétera, que bueno, y otras cosas aparte del hecho religioso. La gente tiene templos, hay héroes. Por ejemplo, la fe sin Cristo produce héroes, pero en Cristo los héroes se acabaron. Por eso Cristo es preeminente. Ya en la fe del Hijo de Dios no hay héroes. Tú no necesitas héroes. ¿Para qué héroes? Me están acosando acá para que se esperen. Bueno, entonces, sí, es que si me distraigo, amado, se me va la paloma y ya después ni sé lo que iba diciendo. Entonces, lo que vemos acá es que Abraham, pues, en esa identificación o en esa expresión más bien de la fe que ya se ha formado en él, mire lo que declara. Iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Yo creo que nosotros, amados, como ministros, podemos identificar esa capacidad también. Cómo el Espíritu Santo, cómo el Espíritu de Cristo nos enseña a anticiparnos. Pues no hay otra manera por lo que hablamos, amados. Por eso decía Pablo, verdad digo en Cristo, no miento. Palabra fiel y digna es esta de ser recibida por todos. Y bueno, porque no somos muchos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Decía, ¿por qué? Porque la palabra, cuando el evangelio de Cristo y la palabra de Cristo es anunciada, junto con ese anuncio tiene implícito la capacidad de la anticipación. Porque es que como la palabra, no es que la palabra abre camino adelante, no, la palabra ilumina porque el camino ya está abierto. Entonces, ¿qué hace la palabra? Sirve de luz, lámpara es a mis pies tu palabra, ¿no? Sirve de iluminación para la revelación que ya está adelante, porque es que todo ya está pavimentada la calle de oro. Aunque al principio Jesús lo dijo, Jesús no dijo yo soy la calle de oro, Jesús dijo yo soy el camino, pero con la iluminación se pavimentó de oro. Entonces, por eso es el camino, la calle de oro, no son las calles de oro, no hay calles, hay una sola calle, ¿sí? Muy bien, en eso estamos de acuerdo, porque como Marcos Witt cantaba, entonces la gente dijo, no, hay calles, no importa que lo cante Marcos Witt, hay una calle, un camino, una verdad, una vida, un mar, un libro, una luz. Y bueno, entonces... playas hay en Cartagena y en todos lados, pero allá un solo mar. Un solo mar, claro que sí, un solo árbol, un solo fruto, bueno. Y es de cristal. Pero ahí en el mar de cristal yo vi un delfín. Sí, señor. Bueno, entonces, el versículo 6, y Abraham tomó leña del holocausto y la puso sobre Isaac, tomó en la mano fuego, el cuchillo y fueron los dos juntos. Yo veo acá, ¿por qué no van estos muchachos y por qué él les dice quédense aquí que yo voy a ir? A ellos, a este par de muchachos, les dice Abraham lo que va a hacer. Miren esto. La palabra que predicamos, la palabra de fe, ese es el término que usa el apóstol Pablo, creo que no, la palabra de fe que predicamos. La palabra de fe que predicamos, aunque la predicamos y la anunciamos con palabras humanas, el contenido, el origen y la fuente no es la sabiduría humana.
aunque la gente escucha lo que quiere escuchar. Estos jóvenes dijeron, bueno, Abraham va a ir allá, dice que va a ir, va a adorar y va a volver. Eso oyeron ellos, pero en el mundo espiritual se desató otra cosa. Por eso la fe madura, la fe de Cristo, tiene la capacidad de iluminar y crear un ambiente hacia adelante en donde la gloria de Cristo va a manifestarse, no porque no exista, sino porque necesita que alguien ponga luz, y la luz se pone es por la palabra que se declara, por la palabra que se dice. Por eso aún hoy, amados, todos los ambientes, todos los ámbitos regenerados, renacidos y redimidos por la obra de Cristo, que es lo que dice Pablo, todo eso está esperando la manifestación. La creación está hecha. ¿Qué está esperando? La manifestación. Algo se manifiesta es porque está oculto, está escondido y necesita que alguien lo descubra, que alguien le hable, que alguien le diga algo a ese ámbito. Eso sucedió, por ejemplo, en la cárcel, cuando están encarcelados en Filipos. Entonces, encarcelados en Filipos, los pies en el cepo, Pablo y Silas descifran, porque yo creo que ese es el poder de la palabra, la anticipación que nos hace entender cómo descifro yo una circunstancia para que en lo que yo descifro esa circunstancia, hablo a la circunstancia, hablo al ambiente que está allí, se produzca y se manifieste gloria. ¿Qué es lo que tú ves? Pablo y Silas encarcelados en Filipos, en la alcantarilla de la cárcel, amarrados los pies. ¿Qué dijeron? ¿Aquí qué hay que hacer? Aquí lo que hay que hacer es cantar himnos. Vamos a cantar, pero vamos a cantar duro. Y los presos los oían, dice. Entonces, yo no me puedo imaginar, primero, porque las veces que he estado en la cárcel ha sido para visitar a alguien, no porque me hayan encarcelado. Entonces, mirando un poquito cómo eran las cárceles de ese tiempo, uno ve, dijo, bueno, ¿esta cárcel de qué está hecha? Estoy parafraseando y permítanme un poquito, yo divago con mi imaginación. Pablo y Silas están allí, estas cadenas de qué son, de hierro, y estas paredes y estas puertas de piedra y de hierro, ya. ¿Y quién creó estas piedras y estas cadenas y el hierro? Pues Dios, ya. Entonces, aquí no hay que reprender, aquí no hay que echar fuera al diablo, no hay que ungir con aceite. Aquí vamos a cantar algo acorde a la situación. Por eso las cadenas de todos se soltaron, que eran de hierro. Las puertas que eran de hierro se abrieron y los cimientos de la cárcel se sacudieron. Lo increíble de eso es que nadie se fue. El único que no entiende lo que sucede es el carcelero, que se supone debía entender lo que estaba sucediendo porque ese era el ámbito que el carcelero gobierna. El carcelero es carcelero porque él gobierna la cárcel, pero en realidad no gobierna nada. Eso es lo que pasa con el alma. Hay gente que cree que gobierna, hay gente que está en el poder, pero le sirven a un interés mayor, el interés de Cristo, la preeminencia de Cristo. Así que, digamos, ese tipo de cosas van a venir a alinearse con Cristo cuando alguien entendido en la fe se ha llevado a un ámbito de estos y en ese ámbito de esos diga, bueno, aquí hay que orar, aquí hay que tomarse las manos, aquí hay que declarar esto, o inclusive aquí hay que cantar. Lo que pasa es que no podemos creer también que las experiencias apostólicas para nosotros hoy sean repetitivas, ¿no? No, como Pablo cantó en la cárcel, vamos a cantar. No, no. Esa fue la revelación a Pablo y a Silas. Entonces, acá a Abraham, volviendo al versículo, amados, Abraham no cantó. Abraham simplemente declaró no lo que él entiende va a suceder, sino lo que los jóvenes necesitan escuchar. Los jóvenes, ¿qué necesitan escuchar? Iremos allá, subiremos a este monte, adoraremos y volveremos. Eso necesitan escuchar los jóvenes. Ustedes se imaginan a Abraham diciéndole, a ver muchachos, es que estamos aquí porque Dios hace una semana me dijo que traiga aquí a Isaac para matarlo, entonces voy a degollarlo allá, ustedes me esperan aquí, hagan el favor y no se mueven. No, pues eso no tiene espiritualidad, teología, ni nada de temor de Dios. ¿Cómo que va a matar a su hijo porque Dios le dijo? Eso no es cristiano por ningún lado. Entonces, Abraham no dice eso porque él es lo que él discierne. Abraham dice eso porque se necesita declarar la palabra en términos humanos, no religiosos.
Ahí creo que hemos fallado en entender la fe. Necesitamos declarar la palabra en términos humanos, porque es una ley a la que Dios se sometió, amados. Acordémonos que a quien le delegó Dios la autoridad de dominio, administración, sojuzgar, es al hombre, no fue a los ángeles. Job lo dice, los salmos lo dicen, por allá en Isaías lo dice, Hebreos lo dice. A ninguno de los ángeles le dijo, mi hijo eres. Dios nunca le delegó esa capacidad a los ángeles, aunque los ángeles anhelan, dice, estar en esta administración y entendimiento de todo lo que está oculto en la creación por Dios como misterio. Así que ahí también quiero señalar lo que Pablo decía a los Corintios, somos administradores de la sabiduría de Dios de los misterios. Y hablamos sabiduría de Dios en misterio. ¿Cómo ves eso? Ahí en lo que Abraham dice. Parece que, ¿qué de misterioso tiene decir a estos jóvenes, bueno, vamos a ir a este monte, vamos a adorar y vamos a volver? Eso no es misterio. Eso Abraham lo hacía siempre, me imagino, y esta gente miraba porque Abraham era un hombre de altares, y por allá se iba el viejo y prendía fogatas y degollaba animales. Pero ahí hay un misterio poderoso que lleva implícito la provisión de Dios. Por eso, me adelanto un poquito. Más adelante fue cuando Abraham dice, o Abraham declara, y llamó a aquel lugar Jehová Jireh. A los jóvenes no les dice, a ver, es que a mí se me ocurre que Dios me trajo aquí porque esta tierra va a cambiar de nombre, ya no será Moriah, será Jehová Jireh. No, ellos no van a entender nada, amados, nada. A veces nosotros podemos tener mucho afán y a veces ese sentimiento de frustración porque la gente no entiende, porque la gente entiende lo que quiere entender. Ah, va a ir y va a adorar y va a volver. Pero no es sino que hasta que tú vuelves con una fe consumada, manifestando la plenitud del entendimiento y de la conciencia de Cristo en tu vida, que las cosas que declaraste tienen sentido. Y eso nos puede suceder, uno puede predicar hoy, a mí me toca predicar hoy virtualmente y bueno, ahí va la palabra, dice uno, Señor. Pero esa palabra que predica lleva una expectativa, pero también lleva una realidad junto con un fundamento. Que en la medida de que alguien se identifique, crezca y afine sus oídos para ese entendimiento, eso que a lo mejor en los sentidos naturales se escuchó, se trasladará a una revelación del misterio escondido, Jehová Jireh. Entonces, Abraham tomó leña, tomó el holocausto, y aquí viene una pregunta natural, esas preguntas del alma. El versículo 7. Entonces Isaac dijo a Abraham su padre, Padre mío, y él le respondió, heme aquí, hijo mío. Le dijo, he aquí llevamos fuego, llevamos leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Acordémonos de lo que dije antes, la palabra profética, el poder de la anticipación. Abraham le respondió, Dios mismo proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío, el cordero. Y aquí viene algo glorioso, es que el cordero ya estaba provisto, había sido ya inclusive hasta inmolado desde antes de la fundación del mundo, pero en el trámite del tiempo y el espacio, en el trámite de la consumación de la fe, a este hombre Abraham le toca a él hacer algo para que eso consumado en la eternidad se manifieste. Es lo mismo que nos toca a nosotros, amados. Ya hay una consumación, el libro de la vida está escrito. Y nosotros, dice Apocalipsis, seremos juzgados por las cosas escritas en los libros. Por las cosas, los libros, pues hablamos de que es nuestra vida, ¿no? Nuestra vida en la decisión, bueno, en el entendimiento. Pero dice allí que los muertos fueron juzgados por las cosas escritas en los libros. Pero antes del juicio se abrió el libro y luego se abrieron los libros, lo que implica que se abrió el libro para comparar los libros. Y una vez hecha la comparación de los libros con el libro, entonces vino juicio. Aquí vemos que este Abraham tiene esa gran capacidad
de poder en el crecimiento de la fe por las separaciones que Dios le permite entender lo consumado. Y en el entendimiento de lo consumado a su hijo le declaró en un lenguaje eterno. Acuérdate, a los jóvenes no. A los jóvenes les habla en términos humanos. Voy a ir allá, voy a adorar y voy a volver. A Isaac le habla en términos eternos. ¿Entendía Isaac? No, pero eso quedaba sembrado en Isaac. E iban los dos juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había mostrado a Abraham, entonces edificó un altar, arregló la leña, y aquí viene el otro, amarró a Isaac y lo puso. ¿Cómo sería yo? Pues no sé si el relato infiera que Isaac se oponía, o simplemente Isaac, que es tipo de ese cordero, simplemente Isaac dejó todo en manos de su padre. Y les voy a decir por qué. Esto lo infiero, porque previamente le dijo, Jehová proveerá. Acordémonos que la palabra tiene una capacidad de paz, ¿qué decimos? De fundamentación, de anticipación. Yo me imagino que tanto el uno como el otro, y eso no está escrito, pues si te mato, me imagino que Dios te va a resucitar. Si algo sucede aquí hasta, es que mire, el asunto es que Abraham es llevado hasta, solo le faltó meter el cuchillo. O sea, Abraham es llevado al límite de lo que podríamos llamar humanamente, obediencia humana, humanamente. Pero como la fe va mucho más allá, porque Abraham ya lo identificó, porque Abraham ya lo dijo, porque Abraham lo declaró, porque Abraham dijo lo que iba a suceder, pero hasta el último momento parece que lo que declaró no sucede. Y entonces ahí no podemos dejar que entre en concurso el conflicto del alma, porque el alma te va a decir, mira lo que dijiste, mira lo que declaraste. Es mentira. Lo que dijiste no es cierto. Lo que dijiste no es verdad. Por eso dice que Abraham, antes de eso, se fortaleció en fe, dándole la gloria a Dios. Antes de Isaac ser puesto en el altar para matarlo, Abraham ya sabía cómo se debía fortalecer en fe haciendo un ejercicio práctico, dándole la gloria a Dios. Así que ahí en el versículo 10, Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová, esta es una figura también, ustedes saben, prominente, escatológica desde el principio, el ángel de Jehová, llamó a voces a Abraham desde el cielo. Abraham, Abraham, él respondió, aquí estoy. Y él dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho para causarle ningún mal, porque ahora conozco. Y ese ahora es tremendo. ¿Cuándo? ¿Por qué ahora conozco? Porque en ese acto Abraham mató su alma. Diríamos acá, en ese acto se murió el viejo hombre. En ese acto Abraham se lanzó al vacío y dijo, aquí estoy. En ese acto de obediencia, Dios puso a Abraham en el punto de no retorno. O sea, ya sé que esta fe de Abraham no va a volver atrás. O sea, ya la fe de mi hijo se formó en Abraham y se impartió en Isaac. Por eso ese fue el punto máximo clave donde Dios le muestra a Abraham todo. El propósito eterno fue mostrado a Abraham. Es más, Jesús lo reconoció. Abraham se gozó de que había de ver mi día y lo vio. Previamente en la palabra Dios le había dicho, en ti me serán benditas todas las familias de la tierra, y yo creo que Abraham se quedó pensando, ¿qué será eso? Porque cuando Dios le dice eso a Abraham, él habita en Ur de los Caldeos. Pero la promesa de Dios fue reiterativa siempre. La promesa, te juro por mí mismo, tu descendencia será como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Ya me acabé. Uy, amado, se me fue el tiempo, qué pena. Está sabroso, ¿no? Me voy a quedar, no quería quedarme corto. Entonces, no, mi amor, porque tenemos solamente 10 minutos más y ya acabo. Entonces, bueno, mire, aquí viene el verso 13. Entonces Abraham alzó su vista y miró. Recuerdan que la primera vez que Abraham alce la vista fue para mirar el lugar. Aquí volvió a mirar, pero ya miró lo que Dios trajo a existencia por la fe consumada de Abraham. Abraham entonces alzó su vista y miró, y aquí que detrás de él había un carnero. Uf, tremendo. Y lo tomó
y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Entonces Abraham llamó el nombre de aquel lugar Jehová Jireh. No fue sino hasta que la fe se consumó en una provisión sobrenatural traída desde la eternidad. Ese cordero fue traído allí desde la eternidad, amados. Se trajo allí, se cambió, Isaac cambió de lugar, se reconcilió todo. Mejor dicho, hubo una alineación del cielo con la tierra y generacionalmente todo allí, como una cruz que se volteó pasado, presente, arriba, abajo, todo se consumó allí. Por eso dijo Jesús, ¿no? Abraham se gozó de que había de ver mi día y lo vio. La consumación. Y entonces uno dice, ¿y cuándo Abraham vio a Jesús? Pues aquí lo estamos viendo, porque hay gente que le pregunta así, ¿no? ¿Cómo así, pastor? ¿Cómo así que Abraham, no que Jesús vio a Abraham? Porque Jesús no dice que Jesús vio a Abraham, dice que Abraham vio a Jesús. Entonces, dice, Abraham llamó el nombre de aquel lugar Jehová Jireh. Por eso se dice hasta hoy, en el monte de Jehová será provisto. Obviamente en el monte de Jehová será provisto porque hoy ya no estamos ni en Jireh, ni en Moriah, ni en ninguno de esos. Estamos en Sión. Y en Sión ya está provisto todo. Por eso cantábamos antes, ¿no? Oh moradora de Sión, pero no sabíamos que ya vivíamos en Sión, sino que pensábamos que Sión solo era lo que entendieron los muchachos. Vamos a cantar a Sión y vamos a volver. Entonces, ¿hoy qué hace la gente? Siguen yendo a la iglesia a cantar, solo van de visitación, pero no viven en Sión. Por eso no se les provee lo que en Sión ya está provisto. Termino, amados. El ángel de Jehová llamó por segunda vez a Abraham desde el cielo y le dijo, he jurado por mí mismo, dice Jehová, que porque has hecho esto y no me has rehusado a tu único hijo, de cierto te bendeciré y en gran manera multiplicaré tu descendencia. O sea, a partir de allí se gestó, se forjó la plenitud de fe que había de alcanzar 1000 generaciones, amados. Allí, en ese momento, cuando la fe se hizo real, cuando la fe se hizo real en la obediencia de Abraham, pero trajo a existencia el Cordero sustituto desde la eternidad. Dios necesitaba que en el mundo se manifestara esa gloria, al menos en el mundo de Abraham, que la fe se hiciera real, se hiciera palpable, la reconciliación, el perdón, el reemplazar el sacrificio, el traer provisión para todos. Necesitaba Dios que no solo la promesa que había ya creído Abraham fuera realidad en Abraham, sino que se pactara con derramamiento de sangre. Entonces dice, en tu descendencia poseerá las ciudades de sus enemigos, en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Y Abraham regresó a sus siervos, y levantándose se fueron juntos a Beerseba, y Abraham habitó en Beerseba. Muy bien, amados, hasta allí. Tenemos unos minuticos, ¿no? Ya tenemos unos minutitos ahí para dialogar un poquito. Gracias, Pastor Erwin. No, excelente exposición. Las separaciones. Ahí perdonen que fui a la carrera en esta. Yo quería profundizar más en esta, pero el tiempo se nos acortó. Claro. Hoy que nosotros operamos desde una mente eterna, desde la mente de Cristo, como lo dice ahora el maestro de la asignatura, la inteligencia espiritual, es donde nosotros tenemos la capacidad de discernir y separar los pensamientos y las ideas que no vienen de la voluntad de Dios de las que sí vienen de la voluntad de Dios. Y creo, mis hermanos amados, que justamente por no operar en esa realidad, es que vivimos, aún siendo hijos, y amar a Dios, en realidad con todo nuestro corazón, una vida de muchas frustraciones. Porque al no discernir, al no juzgar, al no tener esa operación de saber separar una de la otra, es que nuestra fe muchas veces es la nuestra, la que se deposita en las ideas y en las imaginaciones de nuestra alma, ¿verdad? Esa alma que quiere escuchar a Dios y quiere que Dios le diga lo que quiere. Esa alma que desea a conveniencia
que el evangelio y la palabra gire a su alrededor, alrededor de sus necesidades, alrededor de sus deseos, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros, como decía Pastor Erwin, en ese amor romántico, cualquiera de nosotros diría, no, yo no diría, nunca levantaría ni siquiera mi mano contra mi hijo, nunca intentaría hacerle daño. ¿Cómo es posible? Y muchos por eso viven también esas frustraciones de pensar en que Dios es sanguinario, cuando Dios manda a matar, a arrasar incluso pueblos, a destruir hasta los niños y a destruir hasta hasta los bienes y a destruir hasta hasta el ganado y todo. Y dicen, no, qué Dios tan sanguinario. Es más, ni siquiera a veces tenemos la capacidad de pensar en un Dios que maldice. No, Dios es bueno, Dios bendice solamente, Dios no puede ser, es el Dios bonachón que nuestra alma quiere, pero que no opera en su justicia, sino no solamente nuestra alma es lo que cree eso y considera que es así como debe de funcionar. Y por eso creo que el evangelio no nos funcionó por un tiempo, creo yo, mientras vivíamos en tanta ignorancia. Hoy disfruto tanto escuchar esta enseñanza y como todas las que comparte el pastor Erwin y cada uno de nosotros acá, porque discernimos con mayor claridad la naturaleza y la sustancia de la fe del Hijo, cómo opera en su justicia y en su legalidad, cómo todo ha sido provisto, lo que nos ha tocado pasar como familia, y lo mencionaba en su momento pastor Erwin, la separación de un ser amado, y que en unos instantes, bueno, ahorita mismo están allá en Chicago en la velación del cuñado y ya van por enterrarlo. Un día pues difícil también para mi esposa porque hoy es el día del entierro, pero que en Cristo la realidad eterna y su fe, sabemos que al final ha operado en nosotros o está operando la palabra que discierne los pensamientos y las intenciones y separa las ideas, las imaginaciones que no provienen de Cristo y lo que sí proviene de Él. Eso trae una plenitud de gozo, de paz, de celebración y decirle gracias, Señor, que ahora mis ojos te ven en realidad, ahora te conozco, ahora ya no de oídas, ahora ya no de imaginación. Y estamos, de verdad, mis amados, celebro, como lo he dicho muchas veces, el conocerles, el tener este tipo de reunión, y quería compartir con ustedes eso, alentarles que sigamos creciendo cada uno como cuerpo, como miembros de este maravilloso cuerpo. Gracias, Pastor Erwin. Y si alguien tiene algo que preguntar, comentar, ¿verdad? Antes Sí, de alguna despedirnos. pregunta porque yo sé que iba a 1000, iba rapidísimo, pero de No, pues muy pronto por ahí tranquilo. alguna cosita, Apóstol Jesús. Voy a tener que ir a Popayán a que me ponga manos y me pase todo la cabeza, mi hermano. A que ore por mí. Invíteme, que yo no conozco Neiva, Apóstol. ¿No conoce? No. Claro. No, qué buena presentación. Oiga, yo me acuerdo, ahorita que hablaba de que a Dios no le importa lo que me pasa a mí, eso me lo dijeron hace como 15 años, yo no quise creer, y este tipo es un hereje. No se lo conoció un apóstol que se llamaba Jesús Riveros, él murió. Él estaba en Houston, él es venezolano, pero estaba en Houston. Él vino a Y Guatemala, vino a Betania. Yo sí, lo claro, él conocí. iba mucho a Guatemala, era muy amigo de una familia guatemalteca. Yo iba, cuando íbamos allá con él, con Miriam Lechuga, una familia Lechuga, una familia muy poderosa allá en Guatemala. Y él iba mucho allá y él me lo dijo a mí, me dijo, no, es que a Dios no le importa nada, mire. Le dije, ¿cómo así? Dijo, no, es que ya no hace nada, ya lo hizo todo. Le dije, entonces, ¿qué hago yo aquí? Porque si ya lo hizo yo, ¿qué hago yo aquí? Eso me lo dijo hace como 18, como 20, no más, unos 22 años. Eso es fuerte, esas palabras son fuertes. Claro, porque la gente quiere, pastor, no tengo trabajo, ore por mí. Pastor, estoy enfermo, me duele la cabeza, ore por mí. Pastor, me quiero cambiar de trabajo, ore por mí. Dios diciendo, a mí qué me importa que no tengas trabajo. Claro, ¿no? Nomás aquí me ha pasado en estos días que he tenido pruebas difíciles con miembros de la iglesia que están enfermos, ¿no? Ya se nos murió una pareja de los fundadores
y tengo otra pareja también, está enfermo. Y ellos pues no hablan conmigo porque no pueden hablar, están en la UCI, están entubados, pero la familia me llama, ay, pastor, ore por mi papá, ore por mi papá. Y hasta dónde voy a llegar yo. Sí, el papá es un hombre firme en la fe y todo, pero no puede hablar y todo. Y como no le entendieron al papá ni quisieron entrar, pues ahora están en esa situación. Ahí es que decimos, amado apóstol, a Dios solo le importa Cristo. Si lo que me está pasando a mí le sirve a Cristo, entonces sí le importa a Dios, si no, no le importa. Sí, así es. No, Dios, ese me decía, Jesús Rivera me decía a mí, Chuy, me decía, mira, Chuy, Dios ya no hace nada por nosotros. Qué loco, ¿cómo así que no hace nada por nosotros? Él está descansando. Él está descansando, él ya lo hizo todo. Él estaba adelantado también en los tiempos de esa época, hace 22 años eso no lo entendía nadie. Ahora pues nosotros estamos apenas comenzando, ¿no es cierto? Tus lágrimas no conmueven a Dios, me decía. De modo que no lloren, hermano. Ni le pida nada porque ya le dio todo. ¿Sabe que usted no cree? Me dijo. Ay, Dios mío. Qué fuerte. Yo creo que perdón, Pastor Joel, siga. No, sigue usted. Después de usted. Gracias. Yo creo que esas frases siempre es un golpe contra el ego, ¿no? Como nosotros estamos acostumbrados a que somos tan egocéntricos, tan yo, y claro, cuando nosotros también compartimos y decimos es que a Dios no le interesa Lágrimas. la gente, sí, eso es un choque. De hecho, cuando yo lo escuché la primera vez, yo me quedé como, ¿qué? ¿Qué está hablando? O sea, eso no puede ser, eso es imposible. Yo necesito como averiguar más de qué realidad es esa. Claro, eso es un choque muy profundo. Dios es amor. Sí, exacto. Pero si uno realmente es cuando uno entiende el mundo de tinieblas en el que uno anda, ¿no? O anda, gracias al Señor, hay muchas cosas que se han ido iluminando. Pero hoy, precisamente esta mañana, estaba hablando con alguien y yo le decía, si tú crees que vas a cambiar a tu esposo con la queja o que tú tienes que cambiar o te vas de la casa, es absurdo. Eso es absurdo. Eso a quién le cabe en la mente. Otra amiga me llamaba y me decía que estaba orando por su hijo, se intenta suicidar, es un joven adolescente. Y ella dice que ella ore porque ella sabe que sus oraciones van a lograr que conozca al Señor. Y yo le decía, eso es posible, pero también hay la posibilidad. Él es un joven terco, encerrado en sí mismo, ¿qué va a pasar? Entonces, claro, esas frases son contundentes, son radicales y parten el orgullo. Y eso es lo que necesitamos nosotros acá, ¿no es cierto? Claro. Eso es lo que necesitamos, Pastor Elvi. Muchas gracias, de verdad que es lo que necesita porque me trajo a la mente, al recuerdo todo esto. ¿Sí? Imagínese decir a una persona, es que usted sin Cristo produce ídolos, por eso es que tiene a María, tiene a... Sí, porque esa es la fe humana que decía yo. La fe humana necesita íconos, la fe humana necesita altares. Por eso tú ves que hasta antes de Isaac, Abraham sigue siendo altares. Después de Isaac no hizo altar. Abraham ya no hizo altar. Esos son los detalles que uno a veces pierde de vista, ¿no? Como que lee uno muy rápido, como una historia, como el libro de historia y no se detiene como en esos detalles y no le encuentra como la razón y la justificación de las cosas, pero claro, él dijo las verdades, por supuesto. Es que el hecho de que
lo que explicabas, ¿no? Vete de tu tierra y de tu parentela. Yo quedé pensando en muchas cosas, muchos rituales que en mi casa hacían, como por ejemplo las moneditas debajo del tapete para las almas benditas, para que no le robaran la casa. Dios mío, cuántas cosas hicimos, o sea, cuántas cosas los abuelos y los riegos para la buena suerte. Dios mío, qué cosas tan difíciles, ¿no? Pastor, ya estamos acá con mi esposo, me debes la foto. Hablando de deber, me acordaba yo que nosotros teníamos una clase donde enseñábamos la clase de los altares. Y es más, en algunos eventos románticos, digamos alusión a todo el tema de altares, y la congregación se llamaba Un altar para el Señor. Ay, caramba. Ay, Dios mío. Ay, Ronnie Uy. Chávez andaba, yo anduve con Ronnie Chávez en algunas partes, andaba era montando altares por todas partes, era Ronnie regando Chávez. aceite y se montaba en la avioneta, en aviones a regar aceite y fue 1000 impresionante. altares en Sudamérica, decían. 1000 altares para Sudamérica, decían. Sí. El pastor fue un ícono en nuestra congregación y todo lo que decía, él se hablaba mucho y todo lo que él decía, eso era la última palabra. Porque nosotros éramos proféticos. Maestro Joel, lo dejamos ahí con la palabra en la boca. No, Eso fue por cumplir años. solo escuchando y también siempre hay una línea delgadita. O sea, que cuando Dios, por eso tenemos al Espíritu Santo. O sea, ahora mismo Él nos está ayudando. Y como dice Romanos 8, de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, en nuestro desconocimiento. ¿Qué pedir como conviene? No lo sabemos. ¿O qué oración quiere Él que hagamos? No lo sabemos. Traigo ahora a colación cuando nosotros estábamos orando, estábamos intercediendo a favor del pastor William Enrique y su familia. O sea, nosotros estábamos confiados. O sea, de hecho, Pastor Elvin varias veces se compungió. O sea, por eso es que tenemos al Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo, Él es el que intercede, nos ayuda. O sea, están las tres clases de gemidos, nosotros gimiendo por nosotros, dentro de nosotros mismos, y que no necesariamente una oración en el Espíritu solamente sea el orar en lengua, con los diversos géneros de lengua. Las oraciones apostólicas que están registradas allí son oraciones en el Espíritu. O sea, y el Espíritu nos ayuda. O sea, el Espíritu, el punto es no hacer una doctrina, por lo menos en el caso de este rey que llegó Isaías y le dijo, Dios te dice que ordenes tu casa porque te vas. O sea, vas a partir de la tierra, pero cuando el profeta, entonces él se voltea a la pared y él comienza a orar y estaba llorando. O sea, y Dios en el patio del Palacio Real le dice al profeta Isaías, devuélvete, dile que yo he escuchado su oración, dile que yo he visto sus lágrimas y dile que yo le voy a dar 15 años más. O sea, y por eso hablaba número 1 de Romanos capítulo 8. O sea, que de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad.
qué maravilloso estar aquí en esta reunión. Eso que decía Pastor Ervin, como él mismo dijo, hay cosas que no se pueden decir. Hay gente que dice cosas, o sea, yo he escuchado que reciben algo nuevo y de una vez zumban. O sea, pero no para edificar, sino para impresionar. Tengo lo último. Se les mete el espíritu ateniense. Ya, lo novedoso, para que esta es la última revelación. Ya en la primera puerta y quieren impresionar, pero sí Dios va matando cada día nuestra alma para que sea Cristo, que es la respuesta única. Solo hay en Génesis 22 por el tiempo, porque Pastor William tiene que salir. Es tan maravilloso que Dios juró después que vio la sangre. O sea, Dios nunca jura, sino hasta que Él dice, porque es la sombra maravillosa. O sea, Él juró por la sangre del Cordero Eterno. Por esa sangre, o sea, por eso es que no es malo cuando estamos, si estoy orando, ahora que escuchaba al apóstol Jesús, hay gente por las cuales vamos a orar y como la sanidad es un hecho legal consumado, o sea, parte de la obra consumada, yo tengo confianza en lo que Jesucristo hizo. Y por la fe en esa sangre que Él derramó de la espalda, nosotros podemos declarar sanidad. Dios en su soberanía, Él sabe quién se va y quién no se va, quién se queda y quién no. Amén. O sea, nosotros estamos gozosos porque el pastor William Enrique está aquí. Les aseguro que hubiese sido un golpe bajo a nuestra alma si él se va de la tierra. O sea, si él se va, o sea, pero como Dios, y no fue que Dios, que como vimos el trono de Dios, y Dios, sí, mira cómo ora. No, sino que lo que decía Pastor Ervin, la obra preparada de antemano. O sea, por eso el Salmo 90:12 dice, Señor, enséñame a contar mis días. Ya, y la confianza que él tenía, la confianza que tenía la pastora Jenny, sus hijos, y la confianza que todos nosotros tuvimos en los diferentes grupos donde estuvimos orando. O sea, y fue Dios. Hay gente que no quiere decir que Dios no escuchó las oraciones. Hay gente que se va a morir con el virus este. Hay gente que se va a morir con un huesito de pollo. Hay gente que está encerrada, pero le toca el día de partir, que ya está planillado. Como digo yo, el que está planillado, hasta con un huesito de pollo se va. O sea, y no hay oración cuando es mi amor y la esposa dándole huellero. Firma, mi amor. Nos vemos allá. De ahora en adelante, solo pechuga deshuesada. Qué rico. Yo tengo algo ahí, buenos días a todos, ¿verdad? Para no entrar así tan de improviso. En esto de las peticiones y todo, hemos estado orando y estamos agradecidos de Dios porque sabemos que nos ha escuchado. Y aquí están los testimonios vivos ante nosotros y bueno es Dios. Pero el día de ayer en la congregación, habían expresiones como por ejemplo, decía un pastor, yo oré por un niño, por este niño y le dije a Dios, Señor, no me puedes dejar burlado, tenés que sanar a este niño. Y yo así, entonces dando el testimonio el pastor de su conversación con Dios, ¿verdad? Que le había dicho, no me tenés que dejar burlado, ¿verdad?
yo creo en tu palabra y yo sé que lo vas a sanar, pero eso lo dijo él en su oración, digamos, personal. Y luego había una señora, pues, que había tenido,